Perasad Metzorah. Vayikra Levítico 14, 1 al 15, 33. Aliyah 1. Y habló Elohim a Mosé diciendo: Esta será la ley del afectado, el día de su purificación será traído hacia el Cohen. Y saldrá el Cohen, hacia el afectado afuera del campamento, y verá el Cohen si efectivamente se ha curado la erupción de Tzaraat, del afectado. Entonces ordenará el Cohen que se traiga para el que va a purificar 2 pájaros vivos puros, un madero de cedro, una cinta carmín y musgo. Y luego ordenará el Cohen que se degüelle a uno de los pájaros en un recipiente de arcilla que contenga agua de manantial. Enseguida tomará el restante pájaro vivo junto con el madero de cedro, la cinta de color carmín y la mata de musgo, y los sumergirá junto con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro degollado, y el agua de manantial. Y luego, salpicará sobre la persona al purificarse del Tzaraat, 7 veces, y lo purificará y luego dejará ir libre al pájaro vivo hacia campo abierto. Y deberá lavar sus ropas, y se rasurará todo su cabello, y se lavará con agua, y quedará purificado. Recién entonces podrá reintegrarse al campamento, pero residirá fuera de su carpa por 7 días. Y llegado el día 7º, deberá rasurarse otra vez, todo su cabello, y no solo el de su cabeza, sino también el de su barba, sus cejas y todo su cabello visible de su cuerpo rasurará, luego enjuagará su ropa, y lavará su cuerpo con agua y quedará purificado. Y en el día 8º, deberá tomar y traer 2 corderos completos y una oveja de 1 año, además de 3 decimos de harina fina en aceite, junto a una cantidad específica de aceite. Y presentará el Cohen que va a purificar, al hombre que se va a purificar, junto a todo ello, delante de Elohim, en la entrada del recinto. Y entonces tomará el Cohen uno de los corderos y lo acercará en ofrenda de Asam, con la porción de aceite, y los mecerá ante la presencia de Elohim. Aliyah 2. Y degollará entonces al cordero en el mismo sitio donde se sacrifica el Corbán Hatat, y el Corbán Orá, es decir en el lugar sagrado, porque es como el Hatat, y del Asam, para el Cohen, de categoría sacrosanta. Y luego de ello, tomará el Cohen de la sangre del Asam, y la ungirá en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, también en el pulgar de su mano derecha y en el de su pie derecho. Y luego habrá de tomar el Cohen de la porción de aceite y la verterá sobre la palma de su mano izquierda. Y entonces, untará el Cohen con su dedo índice derecho dentro del aceite, que se halla en la palma de su mano izquierda, y salpicará del aceite con su dedo, 7 veces, por delante del santuario de Elohim. Y del resto del aceite que se halla en su mano, ha de pasar el Cohen sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, y sobre el pulgar de su mano derecha, y el pulgar de su pie derecho, con la sangre. Y el aceite restante, que quedó sobre la palma de la mano del Cohen, lo rociará sobre la cabeza del que se purifica, y expiará por él ante Elohim. Y realizará enseguida el ritual del Corbán Hatat, y expiará por el que se purifica de su impureza, y luego degollará el Corbán Orá. Y ofrecerá de inmediato el Corbán Orá, y el Corbán Minjá, sobre el altar y con ello, expiará el Cohen por él, y quedará puro. Aliyah 3. Y si es una persona no pudiente y no alcanzare esto, tomará un cordero para Corbán Asam, a ofrecer para su expiación y además una décima de harina revuelta en aceite, y una porción de aceite para Corbán Minjá. Y por último, traerá 2 palomos o tórtolas, según el alcance de su mano y ofrecerá uno para Corbán Hatat, y el otro para Olá. Y los llevará el día 8º de su purificación ante la presencia del Cohen, hacia la entrada del recinto sagrado, ante Elohim. Y tomará el Cohen el cordero ofrecido para Corbán Asam, y la porción de aceite, y los mecerá en vaivén y elevación ante la presencia de Elohim. Y luego de esto sacrificará el cordero para Corbán Asam, y tomará de la sangre del sacrificio y la rociará sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, y sobre el dedo pulgar derecho de su mano y de su pie. Y del aceite, echará un tanto sobre la palma izquierda de la mano del Cohen. Y rociará entonces con su dedo índice derecho del aceite que tiene en su mano izquierda, 7 veces consecutivas hacia el sitio sagrado de Elohim. Luego ungirá con el aceite que quedó en la palma de su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, y sobre el dedo pulgar derecho de su mano y el de su pie, encima de la sangre del Asam.
Y el aceite restante que hubo quedado sobre la palma de la mano del Cohen, lo verterá sobre la cabeza de quien se purifica y expiará por él ante Elohim. Luego ofrecerá uno de los pájaros traídos de acuerdo a sus posibilidades. Lo que alcanzaré a ofrecer, un pájaro para Korban Hatat, y el otro para Olá, y lo pondrá sobre el Minjá, y así expiará por el Cohen por él, ante Elohim. Esta es la ley del que padezca de Tzaraat y no tenga recursos para purificarse. Aliyah 4. Y habló Elohim a Mosé y a Aarón diciendo: Cuando lleguen a la tierra de Canaán que yo les doy a ustedes como heredad, haré aparecer manchas de Tzaraat en las casas de su posesión. Y deberá ir el dueño de la casa y decirle al Cohen de esta manera: como una mancha apareció en mi casa. Entonces ordenará el Cohen que desalojen la casa antes de que entre el Cohen a observar la mancha, y que declare impuro todo lo que hay en la casa, y luego de esto llegará el Cohen a inspeccionar la casa. Y observará el aspecto de la mancha y verá si la mancha está en las paredes, con tonalidades verdosas o rojizas, y si aparecen como sumidas en la pared. Entonces saldrá el Cohen de la vivienda y se ubicará en la puerta de la casa y hará clausurar la casa, por el lapso de 7 días. Tras ese lapso, regresará el Cohen en el día séptimo y observará si se extendió la mancha en la superficie de la pared. En tal caso, ordenará el Cohen y removerán las piedras de la pared que tiene la mancha y las arrojarán afuera de la ciudad, en algún lugar impuro. Y a ese sector de la vivienda lo hará raspar en todo su contorno, arrojando el polvo resultante del mismo hacia afuera de la ciudad, en un lugar impuro. Y se tomarán otras piedras, y las colocarán en lugar de las que se quitaron, y un nuevo revoque tomará y lo usará para revocar la casa. Y si volviese a aparecer la mancha y surge en la pared, entonces llegará el Cohen y comprobará que se hubo extendido la mancha, y declarará esto como una tzaraat maligna, de calidad impura. Y hará remover la casa, sus muros y sus vigas de madera y todo el material de la vivienda, y lo hará sacar hacia afuera de la ciudad, a un lugar impuro. Y todo el que haya entrado en la casa, en ese lapso, será impuro hasta la noche. Y el que se acostó en esa casa o el que comió allí deberá lavar sus ropas. Pero si llegará el Cohen y observará que aquí no se extendió la mancha en la pared de la casa, luego de haberla revocado, entonces declarará pura la casa pues se ha curado la afección. Y mandará traer 2 pájaros, un trozo de madera de cedro, una cinta de carmín y un hisopo. Y sacrificará uno de los pájaros en recipiente de barro, con agua de manantial. Luego tomará la madera de cedro, la de hisopo y la cinta teñida en color carmín, junto al segundo pájaro vivo y los untará con la sangre del pájaro sacrificado y con el agua, y rociará con eso la casa, 7 veces. Y así expurgará la casa con la sangre del pájaro y con el agua de manantial, junto con el pájaro vivo y la madera de cedro, el hisopo y la cinta de carmín. Luego, dejará volar al pájaro vivo hacia afuera de la ciudad, hacia el campo, y de esta manera expiará por la casa y la declarará pura. Aliyah 5. Y esta será la reglamentación de toda mancha de tzaraat o afección similar. Y para manchas que aparecieran en la ropa, o en la casa. Y las formas de inflamaciones, erupciones y manchas brillosas. Para dictaminar el día de impurificación y purificación, esta es la ley de tzaraat. Y habló Elohim a Mosé y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidle a ellos: todo individuo que tuviere una emisión de flujo de su cuerpo será impuro. Y esta será la clase de impurificación por su flujo, cuando fluye de sí o es retenido en su cuerpo, será considerado impuro. Todo lecho en el cual se acueste el emisor de flujo, será impuro, y todo objeto sobre el cual se siente sobre él, será impuro. Y si una persona tocare su lecho, deberá lavar sus ropas y sumergirse en agua, quedando impuro hasta la noche. Y quien se sentare encima de algo donde se sentó el emisor del flujo, debe lavar sus ropas y sumergirse en agua, quedando impuro hasta la noche. Y quien llegase a tocar el cuerpo del emisor, deberá lavar sus ropas y lavarse con agua, quedando impuro hasta la noche. Y si la saliva del emisor contacta con alguien puro, éste lavará su ropa y se sumergirá en agua, siendo impuro hasta la noche. Y toda montura en la cual haya montado el emisor, será considerada impura.
Y el que toque algo que estuvo debajo del emisor, será impuro hasta la noche, y el que cargue algo de eso, deberá lavar sus ropas y sumergirse en agua, quedando impuro hasta la noche. Y el que haya sido tocado por el emisor, sin haber tocado antes sus manos, deberá lavar sus ropas y sumergirse en agua, quedando impuro hasta la noche. Y el objeto de arcilla que haya tocado el emisor, deberá romperse en tanto que los de madera serán lavados en agua. Y cuando se purifique el emisor de su flujo, deberá contar 7 días limpios para ser puro y luego deberá lavar sus ropas y sumergirse en aguas vivas, y será puro. Y en el día octavo, tomará para sí, 2 palomos o 2 ejemplares de tórtolas y vendrá a la entrada del recinto y se los entregará al Cohen. Y éste lo sacrificará, uno como Corban Hatat, y al otro como Orá, y expiará el Cohen ante Elohim, por el emisor del flujo. Aliyah 6. Y si un hombre que haya tenido un flujo de semen, deberá sumergir en agua todo su cuerpo, y quedará impuro hasta la noche. Y toda vestimenta o prenda de cuero, que haya tenido contacto con el semen, será lavada en agua, permaneciendo impura hasta la noche. Lo mismo una mujer, que tuvo relaciones con un hombre deberán lavarse en agua, impuros hasta la noche. Y cuando una mujer tuviese flujo sanguíneo de su cuerpo durante 7 días permanecerá en impureza, y el que la toque será impuro hasta la noche. Y todo lecho en el cual ella se acueste, estando impura, será impuro y en donde se sentaré se impurificará. Y todo aquel que toque su lecho, deberá lavar sus vestimentas y además sumergirse en agua, siendo puro hasta el anochecer. También el que tocase cualquier objeto, sobre el cual estuvo sentada lavará su ropa y se sumergirá en agua, quedará impuro hasta el anochecer. Y si sobre su lecho en el cual ella se acostó o sobre una cosa en la que ella estuvo sentada, alguien se apoyó, será impuro hasta la noche. Y el hombre que haya tenido relaciones con ella, en estado de impureza será impuro durante 7 días, y todo lecho donde se acostó será impuro. Y una mujer que tenga flujo de sangre durante varios días, fuera de su período menstrual aún siendo tras su período, todo tiempo que emita su impureza, será como los días de su estado impuro, será impura. Y todo lecho en el cual se acueste sobre él, durante los días de su flujo será igual que el lecho de sus días menstruales para ella, y todo objeto en el que se siente sobre él, será impuro igual que en su menstruación. Y todo el que toque estos objetos, deberá lavar sus ropas y sumergirse en agua, permaneciendo impuro hasta la noche. Y cuando se limpie de su emisión, contará 7 días y luego se purificará. Aliyah 7. Y en el día octavo deberá traer ella, 2 palomos o 2 tórtolas, y presentarlas ante el Cohen, a las puertas del recinto sagrado. Y la sacrificará el Cohen como un Corban Hatat, y la otra como Corban Orá, y expiará por ella el Cohen ante Elohim, por el flujo de su emisión impura. Y habrán de advertir a los hijos de Israel sobre estas impurezas y así no perecerán por ello, al impurificar mi santuario que está dentro de ellos. Esta es la ley del emisor de flujo y el que tuvo flujo seminal y fue impuro. Y la ley de la menstruación femenina y las emisiones de flujo, para el hombre y la mujer, y la ley de quien se llegue a persona impura. Haftará de Perasad Metzorá. 2 Reyes 7, 3 al 20. Sucedió que había 4 hombres leprosos en el portón de la ciudad, y dijo uno a los otros: ¿Qué estamos haciendo sentados aquí esperando hasta morir? Si entramos a la ciudad allí hay hambruna y moriremos, y si nos quedamos aquí también, mejor vamos a meternos en el campamento enemigo de los arameos, que estaba rodeando a la ciudad hebrea, si nos va bien viviremos, y si nos matan ya estáos muertos. Y se levantaron en la madrugada y fueron hasta llegar al borde del campamento enemigo y allí se percataron de que no había ningún solo hombre. Porque Elohim había hecho oír al campamento de Aram un terrible estruendo de carros de combate y caballos, de un gran ejército que se aproximaba para caer sobre ellos, y todos gritaron al oírlo: seguramente que se alió el rey de Israel, con los reyes hiteos y los reyes egipcios para que caigan sobre nosotros. Y convencidos de ello, huyeron de allí, y abandonaron sus carpas, sus caballos y mulas dejando el campamento así como estaba, y escaparon en la obscuridad.
Y así fue como llegaron luego los leprosos estos y se metieron en el campamento vacío, entraron a una carpa, comieron y bebieron y se llevaron de allí plata y oro y ropa, y la escondieron afuera, luego entraron a otra carpa y también se llevaron de allí y lo escondieron. De pronto uno dijo: no es correcto lo que estamos haciendo, pues este día es un día de buenas noticias, y si nosotros callamos hasta que aclare el día pecado cometemos, vayamos pues y avisemos al rey de esto. Y regresaron y gritaron ante el portero de la ciudad, avisando a todos: fuimos al campamento de Aram y no hay nadie allí, ni se oye voz de persona alguna, solo los caballos están armados y los asnos están atados y las carpas intactas abandonadas. Y se corrió la voz hasta llegar a oídos del rey. Y el rey se levantó a oscuras y les dijo a sus asistentes más cercanos: yo les voy a decir qué es lo que Aram está tramando, ellos saben que estamos hambrientos. Y entonces salieron de su campamento para esconderse en los campos de alrededor diciendo: cuando salgan los hebreos los atraparemos vivos y conquistaremos la ciudad. Entonces uno de sus asistentes dijo: ¿por qué no enviamos soldados con 5 de los caballos que quedan? Al fin y al cabo correrán el mismo riesgo que corremos todos los que estamos aquí a merced del hambre, y los que ya perecieron que vayan y veremos. Y escogieron a 2 jinetes y los mandó el rey al campamento de Aram, con la misión de ver qué pasaba allí. Y ellos fueron y vieron y siguieron las huellas de los que huyeron hasta llegar al Jordán y observaron que todo el camino estaba lleno de ropas y objetos que habían arrojado los arameos en su huida. Y el pueblo salió y se abalanzó sobre el campamento enemigo y lo saqueó, y así fue como bajó el precio de la harina y la cebada, como lo había dicho Elohim. Y el rey había encomendado proteger a aquel oficial en el portón, pero el pueblo enfurecido, lo pisoteó hasta matarlo. Cumpliéndose así lo predicho por el profeta de Elohim, al venir el rey a reprocharle. Y tal como le dijo el profeta al rey: mañana se venderán 2 medidas de cebada por 1 shekel y 1 medida de harina de trigo por 1 shekel, en la ciudad de Shomerón. Y había respondido el oficial al profeta diciendo: aun si Elohim creará ventanas en el cielo, ¿puede suceder esto que tú dices? Y el profeta le contestó: tus ojos lo verán, pero no lo vas a disfrutar. Así pasó, se abalanzó sobre él la gente del pueblo y lo pisoteó junto al portón y murió. Kidbea Talmidim Risonim. Escritos de los primeros discípulos. Mateo 13, 1 al 15, 39. Aliyah 1. Aquel día Yoshua salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: una vez un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por 1. El que tiene oídos, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo en respuesta: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Yesaya, que dice: escuchando oirán ustedes, pero no entenderán. Y mirando verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Pero felices sus ojos, porque ven. Y sus oídos, porque oyen. Pues en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Así que oigan ustedes la parábola del sembrador.
Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que se sembró junto al camino. Y el que se sembró en pedregales es el que oye el mensaje y enseguida lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa del mensaje, enseguida tropieza. Y el que se sembró en espinos, este es el que oye el mensaje, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje, y queda sin fruto. Pero el que se sembró en buena tierra, este es el que oye el mensaje y lo entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60, y otro a 30 por uno. Aliyah 2. Les presentó otra parábola diciendo: el reino del cielo es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los sirvientes al dueño del campo y le preguntaron: Amo, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero reúnan el trigo en mi granero. Les presentó otra parábola diciendo: el reino del cielo es como el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino del cielo es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Josué en parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta que declaró: abriré mi boca con parábolas. Publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa. Y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y en respuesta les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el acusador. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los mensajeros. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus mensajeros, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El reino del cielo es como un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que buscaba perlas finas. Y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Asimismo, el reino del cielo es como una red que echaron en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando se llenó, la sacaron a la playa. Y sentados recogieron lo bueno en canastas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los mensajeros y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Aliyah 3. ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron: sí. Él les dijo: por eso, todo escriba instruido en el reino del cielo es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Cuando Josué terminó estas parábolas, salió de allí. Vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban asombrados y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam, y sus hermanos Jacob, Joseph, Shimón y Yehuda? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde, pues, le vienen a todas estas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Yehoshua les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En aquel tiempo, Oredos el tetrarca oyó sobre la fama de Yehoshua y dijo a sus criados: este es Johanán el inmersor. Él ha resucitado de los muertos. Por esta razón operan estos poderes en él. Porque Oredos había apresado a Johanán, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe. Porque Johanán le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque Oredos quería matarlo, le temía al pueblo, porque lo consideraban profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Oredos, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Oredos, por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Johanán el inmersor. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran. Mandó decapitar a Johanán en la cárcel. Y trajeron su cabeza en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron y se lo contaron a Yehoshua. Al enterarse Yehoshua, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Yehoshua salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto, y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Yehoshua les dijo: no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos acá. Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos, y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas del sobrante de los pedazos. Los que comieron eran como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aliyah 4. Enseguida Yehoshua obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Yehoshua fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y gritaron de miedo. Enseguida Yehoshua les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo. No teman. Entonces le respondió Kefa y dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Kefa se bajó de la barca y caminó sobre las aguas, y fue hacia Yehoshua. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Maestro, sálvame. Enseguida Yehoshua extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje diciendo: verdaderamente eres hijo de Elohim. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región, y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Y le rogaban que solo les permitiera tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Entonces se acercaron a Yehoshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Porque Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente.
Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que pudiera beneficiarte lo he dado de ofrenda a Elohim, no tiene que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Hipócritas, bien profetizó Yesaya de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, llamando así a la multitud, les dijo, oigan y entiendan. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Aliyah 5. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Kefa y le dijo, explícanos esa parábola. Yoshua dijo, ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Cuando Yoshua salió de allí, se fue a las regiones de Tzor y de Sidón. Entonces una mujer canaanita que había salido de aquellas regiones, clamaba diciendo, Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues va gritando tras nosotros. Y respondiendo dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole, Maestro, socórreme. Él le respondió, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, sí, maestro. Pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Yoshua y le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Cuando Yoshua partió de allí, fue junto al mar del Galil, y subiendo al monte se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Yoshua, y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban a Elohim de Israel. Yoshua llamó a sus discípulos y dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto, como para saciar a una multitud tan grande? Yoshua les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos dijeron, 7, y unos pocos pescaditos. Entonces él mandó a la multitud que se recostara sobre la tierra. Tomó los 7 panes y los pescaditos, y después de dar gracias los partió e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 7 canastas llenas de los sobrantes de los pedazos. Los que comían eran 4000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente, subió en el barco y se fue a las regiones de Magadán.